vamos a estar transmitiéndolo por las redes sociales, ¿no? Más que nada por Facebook, por el perfil de Radio Integración Boliviana y reiterar también que pueden estar comunicándose con la radio por las vías de WhatsApp, digamos que tenemos el número de WhatsApp 221-309-0631. Esas son los informes más que nada que tenemos para darle a la audiencia y ahora también a la gente que nos quiera estar viendo o nos sigue por Facebook. Y bueno, vamos a entrar un poquito más y profundizar un poquito más con la parte 2 que nos quedó del lunes. Recordemos que en esta semana, bueno, el domingo se cumplió 18 años del no al ALCA, un proceso, una propuesta de cambio, un rumbo político que no solamente integraba a un país de Sudamérica, sino que se veía que era un trabajo en conjunto con muchos países de Latinoamérica y de Sudamérica, ¿no? Y que cambió el rumbo soberano de estos países, ¿no? Entre ellos estaba Venezuela, Brasil, Argentina como principales actores ahí, pero después se fueron sumando otros países como Bolivia, ¿no? Así que esa es por un lado, y vamos a profundizar con algunas cositas que nos quedaron por fuera el lunes, así que esta es la parte 2. Por un lado tenemos, si querés, hablamos sobre los videos, pero bueno, lo vamos a pasar después, ¿no? La Escuela de las Américas, cómo es en contraposición a qué es este proyecto, ¿no? de soberanía. Después un video de Eve de Bonafini también para pensar cuáles son los sectores que apoyaron esta iniciativa. Después un video de Lula también ahí como recordando en una entrevista que le hicieron a 10 años del no al ALCA. Y para finalizar un pequeño videito también que de sorpresa, así que quédense hasta el final. Perfecto, vamos a empezar con el primero. La Escuela de las Américas fue fundada a comienzo de la Guerra Fría, en Panamá en el año de 1946 por parte del Ejército de los Estados Unidos, con el objetivo de formar militares de América Latina que contrarresten a la oposición. El diario panameño La Prensa la llamó la Escuela para Asesinos. Jorge Llueca, expresidente de Panamá, describió la instalación como una base gringa para la desestabilización de América Latina. Más de 83,000 soldados han pasado por las instalaciones, y muchos de los graduados se ganaron el título de los más grandes violadores de los derechos humanos. En el año de 1996 se hicieron públicos algunos manuales de entrenamiento en los cuales contenían inteligencia militar, guerra psicológica, técnicas de contrainsurgencia, tácticas de interrogatorio que aconsejaban aplicar tortura, extorsión y chantaje. En el año de 1984 se la trasladó al Fuerte Benning, en Georgia, Estados Unidos, y se la renombró como Escuela de Entrenamiento y Doctrina del Ejército de los Estados Unidos. Asimismo, para el año 2001 se le cambió el nombre como el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. Se cree que lo único que cambió fue el nombre, porque las doctrinas siguen siendo las mismas. Los egresados más destacados de la institución son Emilio Eduardo Macera, Hugo Banzer Suárez, Guillermo Rodríguez Lara, Manuel Antonio Noriega, Omar Efraín Torrijos Herrera y Juan Velasco Alvarado. Muy bien, esta parte me encanta. ¿Sí? Porque ahí Esa historia. te está explicando en la historia reciente cómo es que Estados Unidos va formando a la misma gente de sus propios países para dominar ese país, ¿no? O sea que obviamente el ser humano, como tenemos esto de entusiasmo a partir de ser joven, ¿no? Entusiasmo, formarse, hacer progresar en ese sentido. Obviamente, hábilmente los políticos norteamericanos pensaron bien en esto. En vez de venir con los ejércitos de su país a invadir cualquier país como se hacía en otros tiempos, ya más en la historia pasada, Buscaron ¿no? aliados. Buscaron aliados adentro de cada país.
En ese sentido, buscaron a los militares para decirlo, vamos a sofisticar, le vamos a preparar para que sean preparados. Una vez que los políticos, los militares llegaron a la Escuela de las Américas, pues ahí los han adoctrinado para que cuando hagan esto de golpes de Estado, saquen al gobierno popular que gobierna para el país y ellos sean fuertes en ese campo. Eso pasó durante muchos años, a partir de los 60, 70, incluso casi hasta los 80 pasó eso, ¿no? Esos son los tiempos de las dictaduras militares, con militares formados en las escuelas de las Américas. Sí, mucho de todo lo que está sucediendo ahora todavía quedan resabios de esas épocas, ¿no? También, y justo vos decías, ¿no? Que incluso en los 80, bueno, hay lugares en donde en los 90 todavía seguían esa transición, digamos, en Chile con Pinochet, en los 90 todavía se seguía esa transición, digamos, es uno de los más largas dictaduras que se ha sufrido también, en Paraguay también, y bueno, y en otros sectores ahí más chiquitos de países de Sudamérica, también han sufrido esa transición con un largo proceso, digamos. Acá fue más fuerte, más grande, digamos, más rápida también, porque la Argentina tiene una identidad bastante fuerte entre proyectos políticos diferentes, ¿no? Entre el neoliberalismo, digamos, y un proyecto político nacional y popular bastante grande que ha dejado el peronismo, ¿no? Perfecto. Bueno, el peronismo caló hondo en Argentina con proyectos o programas progresistas para los trabajadores, más ligados a los trabajadores. Justamente por eso yo creo que las dictaduras, los militares, de alguna manera fueron cayendo rápido. No olvidemos que en Chile quedó Pinochet casi hasta los 90, si no me equivoco. Incluso cuando Pinochet fue detenido en Londres, salió en defensa del gobierno en ese caso de Margaret Thatcher, si no me equivoco, que estaba, salió en defensa de Pinochet. No olvidemos, porque siempre fueron aliados, los militares fueron aliados a las potencias extractivistas de nuestros recursos naturales. Sí, y ahí para dejar en claro algo muy importante, que no son cuestiones ideológicas nada más las que nos separan de las ideas represivas que manejaban, digamos, de las escuelas de las Américas hacia la sociedad, sino que también está en la vereda del enfrente en cuestiones económicas. Hay que tener muy en claro eso, ¿no? Las mayores deudas de deuda externa y improductividad, digamos, déficit en la productividad económica, digamos, de cada país, todavía se sigue viviendo en la Argentina, digamos. En la época de Kirchner en adelante, ellos lo que hicieron para poder dejar de pagarle toda la deuda al FMI, parte de esa deuda era una deuda que se había calado desde la última dictadura, además, ¿no?, de los 90 también con Menem. Los últimos tiempos de la dictadura militares estuvieron siempre apoyados por los Macri, ¿no? El padre Macri, que ya falleció, era un italiano que vino acá con una empresa con dos, no sé cuánto, cuando terminaron las dictaduras militares terminaron con más de 40 empresas. Los Macris. Son ellos los que coadyuvaron con los militares para todas estas dictaduras sangrientas que hubo en la Argentina, ¿no? Entonces, y el hijo, Mauricio Macri, volvió con esas mismas ideas, obviamente, primera vez en la historia que una derecha, ultraderecha, que atropelló, que financió a las dictaduras militares, ganó en democracia una elección. Y ahora quieres volver al poder, o sea que Milei al gobierno y Macri al poder, o sea que el que va a gobernar va a ser Macri. Ahí tengamos en cuenta, ahí que hay que tener mucho cuidado con esto. Sí. Bueno, pasamos al siguiente y metiéndonos un poquitito más de vuelta en la cumbre que sucedió en 2005, ¿no? Así es, vamos con al otro video. Hijos, los 30.000, que fueron los primeros que lucharon contra el imperialismo,
dieron su vida contra este terrorismo de Estado, de este imperialismo que se está cayendo a pedazos. ¿Qué sé yo? Me sentía tan honrada, tan cerca de mis hijos, no sé, para mí fue muy conmocionante ese día. No me voy a olvidar nunca. Yo me acuerdo que en un momento agarré yo la bandera y me temblaban las manos, porque hacía frío, y a mí estaba emocionada, y cuando sentía lo que cantábamos, te confieso que se me mezclaron las lágrimas con la lluvia, y quizás porque yo soy, qué sé yo, una cantora popular, la viví de un lugar, no sé cómo explicar, como con una mística, ¿no? O no, o era lo que pasaba. Bien, ahí pasaba por un lado Eve de Bonafini y por el otro Teresa Parodi, que también está dentro de ahora en las listas de Unión por la Patria, que estuvo, ¿no?, en las generales también, ahí participando de las listas. Y de alguna forma queríamos traer a colación este video y los aportes que tienen diferentes figuras para lo que sucedió, ¿no?, en el proceso que llevó a cabo entre Lula, Néstor y Hugo Chávez, más que nada para pensar, digamos, cuáles son los aportes de los artistas o diferentes dirigentes sociales de la Argentina y de la región, ¿no? Yo lo que presiento, o lo que creo, digamos, de alguna forma, es que la resistencia que se vivió en épocas de dictadura y quienes fueron los que resistieron, digamos, con otro, porque querían y creían en otro modelo para la Argentina, un modelo más redistributivo en la economía y de muchísimo más afianzado en los derechos básicos, digamos. Creo que de alguna forma en 2005 sintió toda esa gente que resistía en las épocas de las dictaduras, sintió un triunfo, ¿no? Un triunfo para las mayorías, para el pueblo. Entonces, trayéndolo un poquitito hacia estas épocas, hacia el 2023 y lo que nos depara, digamos, también en el contexto político y social que vivimos ahora, debemos pensar en un proyecto o rememorar estos proyectos de alguna forma para sentir un horizonte o crear o volver a pensar otros proyectos integrales que tengan que ver esta idea, ¿no?, de soberanía. Yo quería destacar lo que decía ahí Eve de Bonafini, ¿no? Todo lo que habían venido a hacer el atropello, como es digitado desde el imperio capitalista, donde dice que este imperio que se cae a pedazos. Eso es cierto. Si bien en los 90 ya se veía la debilidad del imperio capitalista, después del 2001 en adelante se vio más claro de lo que se venía. Obviamente no hay poderes que caen tan fácil y rápido, esto es una agonía larga para ellos. Sin embargo, con esa caída quieren llevarse a medio mundo por delante junto con ellos, y parte de eso son todo lo que sucede en el mundo en este momento, empezando con ellos desde 2001 en la caída de las Torres Gemelas. Muchos dicen que fue autoatentado. A partir de ahí, después en la publicación de Julian Assange de las atrocidades que cometieron los norteamericanos en esas invasiones, cada vez más el mundo se dio cuenta, ¿no? Más que nada la población del mundo, porque los grandes poderes del mundo en cada país siempre están los cipayos, sabían todo, conocen todo. Sin embargo, la población del mundo nos fuimos dando cuenta de lo monstruoso que es el poder económico del imperio capitalista. A partir de ahí fue cambiando mucho, cada vez más
fue notorio la caída del imperio. Estamos en esa etapa ahora, porque ya nos vamos dirigiendo a un mundo multipolar y el imperio unipolar que se sentía Estados Unidos va perdiendo y entonces no se resigna a perder. Por eso son las luchas en este momento. Sí, bueno, recordamos a Eve de Bonafini, obviamente un 20 de noviembre del año pasado fallecía, fue expresidenta de Madre de Plaza de Mayo también, obviamente ahora estamos en 8 de noviembre, digamos, faltan 12 días para el homenaje, digamos, para rememorar su figura, su persona, y bueno, el 19 de noviembre hay que pensar en Eve de Bonafini y saber a quién votaría, ¿no? Me parece que sí, que no nos queda más que claro, porque no hay vuelta. Sí, sí, sí. Así que bueno, si tenemos todavía algún videíto, seguimos viendo. Dale. A Lula da Silva. Cuéstenos lo que nos cueste. Eu acho que a grande virtude do Chávez era ele ser provocador, tá? Ele era um cara provocador, mas era um cara que era muito afável, muito amável na hora de conversar. Tá? Mas ele provocava muito debate. Isso era uma qualidade que eu achava importante. Y aquí voy a repetir una frase de Evita Perón. La patria será libre o la bandera flameará sobre su ruina. Y voy a repetir una frase de mi general San Martín. Seamos libres, lo demás no importa nada. En mi caso fue muy particular, porque yo vengo de un partido conservador que sostuvo un régimen militar de 35 años. O Duarte Frutos, que era o presidente do Paraguai e que vinha de uma tradição mais conservadora, por assim dizer, teve um desempenho muito forte. É um homem de retórica vibrante, né? E que em nenhum momento, né, vacilou no que diz respeito à proposta da Alckmin. Se alguns poderiam dizer, olha, não vai funcionar, não. Era la primera vez que un presidente de la República, venido del Partido Colorado, asumía una posición progresista. El mundo reclama, señores, amigos, países del primer mundo. El mundo reclama una paz ecuménica, no una paz hegemónica. Y yo creo que eso es posible. Yo quiero empezar con esto, dándole importancia a lo que decía el presidente paraguayo de ese entonces, pero con ese aire que tiraban tan fuerte los gobiernos progresistas del continente como Lula da Silva, Néstor Kirchner, Chávez, entonces creo que el presidente paraguayo se dejó llevar más por el viento, por el aire fuerte que tiraban estos gobiernos, o sea, obviamente, pero consciente también que ese tipo de acuerdos no iba a funcionar nunca. Él lo dijo ahí. O sea, creo que fue uno de los momentos más sinceros que fue el presidente paraguayo de ese entonces, sí. Nicanor creo que era su nombre, de decir lo que la verdad debía haberse dicho. Porque en otro caso, si supongamos que los gobiernos progresistas no hubiesen sido progresistas, hubiesen sido de otros cipayos del imperio capitalista, hubiesen corrido contentos para hacerlo todos juntos. Sin embargo, acá, por decir que en el continente ese aire de gobiernos progresistas se llevó arrastrado a muchos también en ese caso. Los gobiernos de Chile, que ninguno, ni siquiera la mujer, no me acuerdo cómo se llama. No apoyaba igual. No apoyaba. O sea, siempre fue muy ¿cómo se dice? Funcional al imperio capitalista. Pero en esos tiempos era emocionante ver a los gobiernos tirarse contra el gran poder del mundo. Sí, obviamente tenía sus aliados, Bush en su momento en esta cumbre tenía sus aliados, pero no eran significativamente grandes como para poder pensar en contraposición a estas propuestas que estaban llevando a cabo Lula, Néstor y Chávez, ¿no? Y para mí la postura
del presidente paraguayo en su momento fue estratégica más que nada porque después de la cumbre tuvo sus rispideces igualmente con la propuesta que tenían, ¿no? Del no al ALCA, pero digamos fue significativo en su momento para llevar adelante esa postura, ¿no? en 2005. La verdad que sí, era muy entusiasmante en ese momento. Por ahí muchos dejaron pasar por alto, no se dieron, no prestamos atención. Pero en mi caso siempre presté atención desde a partir de 2000 en adelante, tal vez por todas las cosas que nos suceden también, ¿no? Pensar, decir, en otro sistema. Y de alguna manera estos gobiernos progresistas del continente estuvieron ofreciendo otro sistema, otra forma de gobernarse para los pueblos, y eso no nos vamos a olvidar. Creo que todavía estamos a tiempo, y esto solamente se puede hacer con el pueblo organizado, con la comunidad organizada. Podemos profundizar estas luchas antiimperialistas, que estoy seguro. Creo que tenemos algún videito más para seguir divirtiéndonos un poco con esto. Sí, y para cerrar también ya pues, esta parte 2 de 18 años del no al ALCA, ¿no? Perfecto. Solo batallaba Fidel y su pueblo, la revolución de Cuba, pero se incorpora Chávez, Kirchner, Lula. Eu penso que a nossa relação aqui na América do Sul, eu acho que a luta contra a ALCA foi apenas um começo de um processo que nós precisamos construir. E ainda falta muita maturidade entre nós para construir. Ou seja, muitas vezes nós ficamos defendendo apenas o nosso Estado Nacional, sem defender um Estado latino-americano, um Estado sul-americano, alguma coisa mais forte, sabe, do ponto de vista da integração. Estoy muy agradecido, reconocido. Esta solidaridad nunca vamos a poder pagar los otros presidentes. Quantas vezes eu ouvi dizer que a América do Sul ia quebrar, que a Argentina estava quebrada, que não sei quem estava quebrada, que a Bolívia não tinha jeito, que o Brasil não tinha jeito, que não sei quem não tinha jeito, ou seja, e bastou alguns anos para que a gente provasse que na medida que a gente governasse, sabe, para a maioria do povo dos nossos países, a economia teria jeito. No invalidamos, no descalificamos, no nos queremos dueños de ninguna verdad. Pero también es justo que nos respeten. Es lo que estamos pensando nosotros. Es lo que pensamos. Y somos naciones también. ALCA, ALCA, al carajo. Qué hermosura, ¿no? Ese entusiasmante ver cómo ponerse frente al poder en su propia cara, ¿no? Esas cachetadas que le dieron en el Mar del Plata. Así que... Un minuto de silencio para el ALCA que está muerto, decían, cantaban la gente. Exacto, porque el ALCA ya se fue al carajo, dijo sí. Chávez. Y la verdad, yo creo que nunca es tarde. Creo que de alguna manera los pueblos nos dimos cuenta, tenemos una base, y con gobiernos más progresistas podemos seguir profundizando esto de la independencia económica, independencia política, o sea, avanzando con la soberanía política, económica, porque no es basta que seamos soberanos políticamente, dijo Evo Morales en su momento. También es importante apoderarnos de lo económico nuestro. No le vamos a ir a robar a otros países, a otras partes del mundo. Generar economía está en nuestros países, nada más que permitimos que las grandes empresas multinacionales pasen por nuestro país, devastando nuestra economía. Bien, bueno, reiteramos, ¿no? De dónde sacamos todos estos videos. Pueden ir a buscarlos directamente para recordar estos 18 años del no al ALCA. Es un documental
que se hizo a 10 años, en 2015, a 10 años, entrevistaron a muchos participantes de esa iniciativa, ¿no?, que llevó a cabo el No al ALCA en 2005, y bueno, y le hicieron entrevistas a diferentes dirigentes políticos en su momento, ¿no? Está en YouTube, lo pueden buscar ahí, a 10 años del No al ALCA, y bueno, es emocionante también. Yo quería reiterar esto de además de la carga política que puede tener, todos tenían, para poder persuadir, como vos decías, ¿no?, a diferentes países como incluso Paraguay, para poder persuadir en este proyecto, la carga sentimental que se notaba, ¿no?, entre los dirigentes, a la hora de que hable Chávez, a la hora de que hable Néstor o Lula, se notaba la carga emocional, digamos, de amor a su patria o a sus países, y el compromiso de pensar una política para la patria grande, digamos. Eso se notaba, y eso también era algo para que los otros países se sumen, ¿no? Persuadían de alguna forma. Yo destacaría más la decisión política, que ellos lo tenían fijo, firme. En ningún momento claudicaron, ni siquiera con los gestos por hacerle frente a un imperio que venía a devastar de nuevo a nuestro continente, porque no olvidemos que decía ahí adentro del acuerdo al ALCA, solo ellos trajeron armadito solamente para hacerlo firmar, y entonces otra vez... No había ningún tipo de protagonismo de los países, ¿sí? No, obviamente no había nada propuesto desde nuestro continente. Todo estaba propuesto desde los Estados Unidos. Entonces, esa decisión que tenía, yo la verdad destaco mucho, porque no siempre aparece en nuestro continente, en ningún país, gobiernos que le hagan frente de esta manera. Es importante destacar esa parte. Por eso seguimos bregando que de alguna manera sigan gobernando nuestro continente, nuestros países, gobiernos populares. Bien, bueno, son 9:58 de la mañana, ha pasado un programa más, en este caso hicimos una parte 2 para darle un cierre, digamos, a este tema, de alguna forma, para pensar, rememorar cosas de experiencias anteriores, de políticas para el pueblo, para poder pensar también cuál es el horizonte en un futuro, ¿no? Siempre es bueno hacer historia para ir para adelante, ¿no? Nuestros medios de comunicación debemos pasar las historias pasadas, recientes, las recientes y las actuales, para ir teniendo conciencia, porque acá lo que se necesita mucho es memoria y conciencia para que no sigamos arrodillados frente a un imperio capitalista que siempre nos han tenido hambreados en nuestros países, ¿no? Me parece es importante eso. Bueno, son las 9:59, las vías de comunicación son 221-309-0631. Si les interesa, si les gustan las temáticas, los informes, pueden estar comunicándose y diciendo de alguna forma cuáles temas les gustaría que vayamos armando o profundizando, analizando informes de cualquier tema, digamos. Recibimos sus opiniones, sus críticas constructivas, ¿no? También. Y ahí está nuestra línea de comunicación, Charlie. Sí, 221-309-0631. Con esto, muchas gracias a nuestros oyentes de nuestra emisora Radio Integración Boliviana, de nuestro programa Hablamos desde el Pueblo Adentro. Conmigo nos vemos mañana, así que un gran saludo a todos. Bien, nos despedimos, sí, también ahí saludamos a Roger y a Luis, que estuvieron en los controles y hacen que de alguna forma estemos en el aire. Hasta mañana.